Bueno, entonces reitero a Juan Sebastián por la preparación de esta sesión. También a Ana María, Juan Carlos, a Sandra por la puntualidad en la asistencia. Mm, ya entonces está grabando. Para quienes de pronto no conocen al profe Juan Sebastián, creo que ya lo conocen todos, pero pues es un profe del programa de filosofía, ya lleva con nosotros tiempito. Es doctor en filosofía de la Javeriana, trabaja temas de fenomenología. Y bueno, Juan, eh, la cámara y el micrófono es todo tuyo. Adelante, mi hermano. Muchas gracias. Perfecto, Einer, pues muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, aquí seguimos un poco en el entusiasmo filosófico que tú le has imprimido a estos encuentros los días sábados y que como bien has dicho, pues es un, un espacio para pensar los temas que investigamos, que eh, nos causan mucha curiosidad y pues todo en ánimos de mantener viva la llama de la palabra y de la filosofía. Bueno, entonces yo he preparado pues unas páginas tratando de ser un poco más formal en la presentación del tema. Estoy muy seguro que de estas ideas posiblemente salgan algunas consideraciones por parte de ustedes, profundizaciones, inquietudes, que es, pienso yo, lo más valioso que puede generar esta charla. Entonces, el título de la propuesta es Capitalismo Gore, Filosofía y Antropología, Encuentros en la Frontera. Bueno, uno de mis temas de investigación en la filosofía, por lo menos desde que concluí mi investigación doctoral y que pues me ha llamado poderosamente la atención, es el asunto de la violencia. Y digamos que ese es como un poco el núcleo del planteamiento. Eh, pues de otro lado también me gusta mucho los análisis que hacen los pensadores latinoamericanos sobre el fenómeno de la violencia y pues un título que no escapa a nuestras comprensiones de este fenómeno es Capitalismo Gore de la pensadora filósofa feminista Sayak Valencia, ¿no? Que pues es una pensadora ya reconocida justamente por esta investigación que nos propone. Bueno, entonces yo comienzo con un par de referencias. Eh, la primera, pues, tomada de Sayak Valencia en Capitalismo Gore, y dice así: ahora que la violencia es episteme, debemos recordar más que nunca que la filosofía comienza cuando los dioses enmudecen. ¿Y qué es esta violencia desenfrenada del capitalismo Gore, sino un silencio de referentes, un olvido? Sin embargo, toda actividad filosófica se basa en la palabra. Esta es una cita tomada de Judith Butler, una de las filósofas que menciona y que usa Sajak Valencia en sus análisis. Pero eso es pertinente por eso es pertinente que la filosofía no olvide la deuda que tiene con el discurso, el poder que ostenta también de crearlo y crear ideas e interpretaciones de la realidad que nos circunda. Esto es Sajak Valencia. Y tengo otra cita que me parece muy elocuente y que trata como de corresponderse un poco con lo que plantea Sajak y es la siguiente. Esto ocurrió en 1993, en enero de 1993. A partir de esta muerte comenzaron a contarse los asesinatos de mujeres, pero es probable que antes hubieran o que hubiera otras. La primera muerte se llama Esperanza Gómez Saldaña y tenía 13 años, pero es probable que no fuera la primera muerte. Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabeza la lista. Aunque seguramente en 1992 murieron otras, otras que quedaron fuera de la lista o que jamás nadie las encontró, enterradas en fosas comunes, en el desierto o esparcidas sus cenizas en medio de la noche, cuando ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra. Roberto Bolaño, 2666. Y pues, de alguna manera, pues esta mención a la novela de Bolaños, pues pone de presente efectivamente cómo actúa eso que Judith Burles llama el silencio o el silencio de los dioses, ¿no? Y, y, y pues
aquí hay un silencio que tiene que ver justamente con la muerte de personas, en específico de mujeres. Y bueno, ya veremos cómo esto se articula con la propuesta de Valencia. A modo de introducción, el presente ejercicio de reflexión tiene dos propósitos. En primer lugar, busca proponer un ejemplo desde la expresión literaria acerca de cómo se despliega la vida humana en un espacio de frontera. En segunda instancia, y motivados con esta fenomenología del sacrificio y la violencia que se plantea en el lenguaje literario, en especial bajo la pluma de Roberto Bolaño en su novela 2666, pretendemos situar un análisis filosófico a propósito de experiencias antropológicas límite que se viven en los mencionados espacios o territorios y que ponen en evidencia la episteme de la violencia. Buscamos conocer los meandros de esta epistemología de la violencia y que se expresa en la hipótesis de investigación planteada por Sayak Valencia y que se propone del siguiente modo en Capitalismo Gore. Citamos a Sayak. La violencia y su espectacularización se erigen como vectores transversales a todos los campos de conocimiento y la acción, constituyéndose como el modelo por antonomasia de interpretación de la actualidad, así como los creadores fundamentales de una episteme global que se extiende desde las periferias hasta los centros del planeta y viceversa. Así, decimos que la unión entre la episteme de la violencia y el capitalismo deviene un fenómeno que hemos denominado capitalismo gore. Este inició su andadura en el estado de excepción en el que se desarrolla la vida en múltiples confines del planeta, con especial ahínco en los países con economías deprimidas que se conocen como tercer mundo y en las fronteras entre estos y el primer mundo. Hasta ahí la cita de Valencia. Apreciamos en esta tesis que las diferencias disciplinares entre la antropología y la filosofía se borran por cuenta de un fenómeno social que las desborda. Es decir, la violencia adviene como una realidad pabullante y con pretensiones totalizantes que impele a las disciplinas a que se empolven sus teorías guardadas en los anaqueles de las bibliotecas y se conviertan en verdaderas linternas epistémicas que iluminen con la racionalidad esos no lugares que son las fronteras y que son espacios visibles gracias a los medios de comunicación y el amarillismo mediático, también Gore, y donde aflora el espectáculo, la violencia como un archifenómeno para la generación de ciencia social. Así las cosas, la realidad investigada es un territorio de frontera, un campo de estudios donde habita lo humano y su proceso de degradación. En efecto, con el concepto de espacio de frontera hacemos referencia a un lugar de enunciación, en donde no solamente se piensa y se crea discurso, sino que también se vive y se muere. Tal y como lo plantea la pensadora feminista Sayak Valencia en su libro Capitalismo Gore, 2010, los espacios de frontera son territorios reales entre pueblos soberanos marcados por la desigualdad social y donde se produce un tránsito de capital humano que pone en juego nuevas formas de entender el sistema económico capitalista. En síntesis, para Valencia, la vida humana en los territorios de frontera se expone a un conjunto de violencias donde las dinámicas de oferta y demanda se mezclan con prácticas no legítimas de un mercado justo y donde la prostitución y la trata de blancas, el narcotráfico y la violencia de los carteles que controlan la venta y la compra de estupefacientes, el negocio de los coyotes en sus intentos por pasar migrantes de un lugar a otro, etcétera, conviven en un espectáculo que se dibuja en una escena de cine gore, es decir, donde la exposición de la humanidad está sujeta a la pornosexualización. Este es un concepto que yo tomo de otra pensadora también muy en la línea de Saya, que es Beatriz Preciado, en un texto que se llama Texto Yonki. Este es un concepto que ella usa para referirse un poco a ese, digamos, a ese maltrato del cuerpo. Aquí lo expreso con más precisión. Dispuesto a ser explotado y maltratado, abriéndose paso a una serie de violencias que crean una hipervisualización de la crueldad y el goce que se desprende de una vivencia transgresora y que no conoce límites. Tal y como lo esgrime la pensadora feminista, hacemos hincapié en el hecho de que es prioritariamente en el tercer mundo y sus fronteras donde los efectos del capitalismo gore son más evidentes y brutales. Este énfasis descansa en nuestro interés por mostrar que si bien las prácticas gore, al menos las más frontales, parten del tercer mundo, también lo es que para reflexionar sobre ellas, sobre sus lógicas, sus procesos y consecuencias, debemos trazar puentes conceptuales, desarrollar un conocimiento menos exotizante y más cercano a las acciones y demandas bajo las cuales se maneja la realidad tercermundizada, porque es esta quien nos dará noticia de los fenómenos a los cuales se está enfrentando ya,
y que seguirá enfrentando el primer mundo. Identificamos ciertos procesos que están emparentados con la globalización y el flujo de modelos económicos criminales que se empiezan a visibilizar en las sociedades primermundistas, tanto en los noticieros como en las prácticas de consumo que, a través del cine, la música, los videojuegos, el arte y la literatura, están cumpliendo la función de instaurar, legitimar y reproducir identidades violentas y en muchos de los casos criminales. Esta apreciación que propones Valencia, pues de alguna manera podría ser resumida digamos, en el mensaje mediático de la narcoporno, el narcoporno amarillismo, por decirlo de alguna manera, y que Colombia pues lo conocemos eh, bastante bien en series, por ejemplo, relativas a Pablo Escobar, por ejemplo, cosas de ese tipo que de alguna manera muestran un poco la hipervisualización de este fenómeno que sería el fenómeno pues del capitalismo gore como una nueva variable del análisis social contemporáneo y que se inserta sobre todo en esos lugares que son los lugares de frontera, que es un espacio que analiza de manera muy interesante eh, Valencia. Para comprender los momentos que hacen parte de esta gesta teórica se proponen tres instancias analíticas. En el primero se muestran las relaciones entre la violencia y el capitalismo gore, que surgen en los relatos sobre los feminicidios y que son narrados en la parte de los crímenes de la novela de Roberto Bolaño, 2666. Una de las tesis fuertes que surgen en este planteamiento alude a la capacidad que tiene el relato forense de Bolaño en mostrar las inscripciones de violencia que acaecen en el cuerpo femenino. Yo escogí esta novela básicamente porque en una parte grande de esta novela se narra una serie de feminicidios que ocurren en el norte de México y ocurren en un periodo de la historia que Sayak Valencia denomina como el inicio, pues, de lo que sería un estado de excepción o un estado neoliberal, eh, entendiendo, pues, como, por este estado como una organización política capturada por las mafias, capturadas por el fenómeno del capitalismo gore y de alguna manera este fenómeno social, pues, eh, se, se desata contra el cuerpo femenino, ¿no? Este es un elemento que a mí me llama poderosamente la atención y quisiera mencionarlo en este análisis. En segundo lugar, se amplían las relaciones entre capitalismo y violencia gore, haciendo descripción de tres fenómenos típicos de una antropología de la violencia y que redundan en el linchamiento, la amnesia hacia el cuerpo femenino y la violencia de género. En este apartado involucramos la teoría sacrificial propuesta por el francés René Girard. Digamos que aquí ponemos a dialogar un poco la propuesta de Sayak Valencia con lo planteado por el francés René Girard. Finalmente, tanto el análisis forense que propone la literatura de Bolaño como las descripciones propias que expone la antropología de la violencia, se descubre una idea del poder político que vincula soberanía política y multitud. Dialogando con propuestas de Valencia y Girard, consideramos que el tercer momento analítico, que se pliega a la hipótesis del capitalismo gore como combustible que fomenta la violencia gore contra la mujer, se sintetiza en una concepción de la ciudadanía contemporánea como tanatopolítica. Bien. Uno, violencia y capitalismo gore en un espacio de frontera, el relato de los crímenes en 2666 de Roberto Bolaño. Una de las notas esenciales de la literatura latinoamericana y en particular la que crea un escritor como Roberto Bolaño a mediados de los años 80, alude a su gran potencial sociológico y fenomenológico al mostrar como si se tratara de un informe forense las huellas de una serie de asesinatos o feminicidios que suceden en México. Dicho de otro modo, en la literatura de Bolaños se aprecia una gran capacidad de manifestar el mal y el modo humano que lo enmarca dentro de la idiosincrasia latina y centroamericana, caracterizada por los contrastes sociales y las marcadas diferencias entre los hombres y las mujeres, las desigualdades económicas y, en específico, por el poder sacrificial que ejerce la violencia en relación con los modos de escribir tortura sobre el cuerpo de la víctima, que desafortunadamente tiene por objeto la humanidad de la mujer. Hay que agregar a esto que Valencia denomina eso como o sea, que la violencia de género de alguna manera pone de presente la configuración de una sociedad, digamos, a la luz del poder patriarcal del hombre, de su voluntad de dominio
y su capacidad para escribir la violencia sobre el cuerpo femenino. Todos estos elementos analíticos hacen parte de una serie de inscripciones de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y las cuales ocurren justamente en espacios de frontera que se ubican entre el norte de México y los Estados Unidos. Uno de los detalles narrativos que expresa el creador de estas historias señala que durante el tiempo en donde incurren estas violaciones y feminicidios, hay un auge industrial en estos territorios por cuenta de una apertura económica, donde empresas gringas instalan factorías para la industrialización de electrodomésticos. De hecho, uno de los feminicidios ocurre a escasas distancias de una de estas factorías. Como se aprecia en este sencillo ejemplo, el capitalismo gore alterna la apertura económica con otro tipo de aperturas relacionadas con las licencias para matar y en específico en inscribir múltiples violencias sobre los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, el relato sobre la muerte de Esperanza Gómez Saldaña que ocurre en el año de 1993 y a la edad de 13 años. Este relato, pues así comenzamos un poco la referencia al comenzar esta charla. Estremece por su sevicia y el mensaje de poder y violencia que inscribe el asesino sobre el cuerpo de la víctima. Citamos a Bolaño. Esperanza Gómez Saldaña había muerto estrangulada. Presentaba hematomas en el mentón y en el ojo izquierdo. Fuertes hematomas en las piernas y en las costillas. Había sido violada vaginal y analmente. Probablemente más de una vez, pues ambos conductos presentaban desgarros y escoriaciones por los que había sangrado profusamente. Una de las variables que se integra al espectáculo de la violencia que caracteriza a una sociedad dominada por el capitalismo gore es el escándalo. Esta es una de las formas que identifica las muertes sacrificiales de mujeres en la parte de los crímenes de 2666. Los medios de comunicación usan estas muertes como si se tratara de un espectáculo mediático donde cobra más protagonismo el modus operandi empleado por el victimario, como también la identificación de su lugar de procedencia. Se sospecha que el feminicida es salvadoreño o guatemalteco, que la humanidad destruida de la víctima. Por otra parte, en el relato sobre Isabel Urrea, es evidente que la dinámica del escándalo del sacrificio es acompañada por otras vivencias análogas, como lo son el desprecio, la indiferencia y de manera aterradora el anonimato, que destruye la memoria de la afinada, pues la autopsia de su cadáver se pierde en el trámite burocrático entre los juzgados. Citamos a Bolaño. El asesinato de Isabel Urrea, aireado los primeros 3 días por su emisora de radio y por su periódico, se atribuyó a un robo frustrado, obra de un loco o de un drogadicto que seguramente quería apropiarse de su coche. También circuló la teoría de que el autor del crimen podía ser un centroamericano, un guatemalteco o salvadoreño, veterano de las guerras de aquellos países que recaudaba dinero por cualquier medio antes de desplazarse a los Estados Unidos. No hubo autopsia en referencia a su familia y el examen balístico no se dio a conocer jamás y en alguna ida y venida entre los juzgados de Santa Teresa y Hermosillo se perdió definitivamente. Esta situación es lo que pues, yo denomino teóricamente la amnesia del cuerpo femenino o el olvido del cuerpo o el silencio y el anonimato, como unas formas también de alguna manera, negar la existencia de un ser humano. En otra muerte de una mujer, el narrador logra describir la frialdad de los hombres que asienten a una víctima, que asisten a una víctima. En el diálogo entre el enfermero, el afilador y el paletero, la muerte de la mujer no produce ningún tipo de consideración moral o religiosa. El cuerpo femenino es un estorbo y el gran problema de los que asisten tiene que ver con su responsabilidad. Citamos a Bolaño. Hay que llamar a una ambulancia, dijo el afilador. Esta mujer se está muriendo. Al cabo de un rato llegó una ambulancia del hospital y los enfermeros quisieron saber quién se hacía responsable del traslado. El afilador explicó que él y el paletero la habían encontrado tirada en el suelo. Ya lo sé, dijo el enfermero, pero lo que interesa saber ahora es quién se responsabiliza de ella. ¿Cómo me voy a responsabilizar de esta mujer si ni siquiera sé cómo se llama? Dijo el afilador. Pues alguien tiene que responsabilizarse, dijo el enfermero. Es que te has vuelto sordo, güey, dijo el afilador mientras sacaba de un cajón de su carrito un enorme cuchillo de trinchar. La violencia contra la mujer es un tipo de sacrificio donde la víctima no es redimida de ninguna manera. Esto se pone de presente en el relato sobre el cadáver de la mujer de color, encontrada con signos de estrangulamiento y violación y en estado de embarazo en el basurero de una fábrica transnacional de televisores. Los gerentes de la empresa, primeros testigos del cadáver encontrado en el basurero de la factoría y que es integrada por hombres mexicanos y norteamericanos, de manera unánime ponen de presente una violencia indiferenciada,
que desprecia el cuerpo de la finada de una manera uniforme. Uno de estos, de hecho, paga dinero a la policía para que agilice el proceso de levantamiento ante la demora de la ambulancia. Citamos a Bolaño. El aviso sobre el hallazgo de la muerta lo dio el capataz de una de las plantas, la Multison West, que trabaja asociada con una transnacional que fabrica televisores. Los policías que vinieron a buscarla encontraron a 3 ejecutivos de la maquiladora esperándolos junto al basurero. 2 eran mexicanos y el otro era norteamericano. Uno de los mexicanos dijo que preferían que recogieran el cadáver lo antes posible. El policía preguntó dónde estaba el cuerpo, mientras su compañero llamaba a la ambulancia. Los 3 ejecutivos acompañaron al policía hacia el interior del basurero. Los 4 se taparon la nariz, pero cuando el norteamericano se la destapó, los mexicanos siguieron su ejemplo. La muerta era una mujer de piel oscura y pelo negro y lacio hasta más abajo de los hombros. Llevaba una sudadera negra y pantalones cortos. Los 4 hombres se la quedaron mirando. El norteamericano se agachó y con un bolígrafo le apartó el pelo del cuello. Mejor que el gringo no la toque, dijo el policía. No la tocó, dijo el norteamericano en español. Solo quiero verla, solo quiero verle el cuello. No- Los 2 ejecutivos mexicanos se agacharon y observaban las marcas que la muerta tenía en el cuello. Luego se levantaron y miraron la hora. La ambulancia está tardando, dijo uno de ellos. Ya, ya mero llega, dijo el policía. Bueno, dijo uno de los ejecutivos. Usted se encarga de todo, ¿verdad? El policía dijo sí y cómo no, y se guardó el par de billetes que le tendió el otro en el bolsillo de su pantalón reglamentario. Esa noche la muerta la pasó en un nicho refrigerado del Hospital de Santa Teresa y al día siguiente uno de los ayudantes del forense le realizó la autopsia. Había sido estrangulada, había sido violada por ambos conductos, anotó el ayudante del forense, y estaba embarazada de 5 meses. El desconcierto va a un aumento cuando los feminicidios en la región de Santa Teresa se detienen por cuenta de un profanador de iglesias, el penitente endemoniado. Esta situación pone de presente que la opinión pública es multitud y la forma como opera la justicia en este tipo de dinámicas gore tienen el linchamiento como un mecanismo predilecto donde la reacción violenta de un colectivo constata la impunidad total, pues de un momento a otro se olvida la sevicia de la muerte contra las mujeres para ser sustituida por el protagonismo que ejerce un hombre cualquiera, perseguido y culpabilizado por sus comportamientos inmorales en contra de los lugares sagrados. Cito a Bolaño, el ataque a las iglesias de San Rafael y San Tadeo tuvo mayor eco en la prensa local que las mujeres asesinadas en los meses precedentes. Es claro que el poder de la muchedumbre no solo está motivado por un resentimiento social, sino también por el desconocimiento que propicia el espectáculo, que nos determina como sociedad mediada por una instancia comunicativa que privilegia la chiva que el chivo expiatorio. Citamos a Bolaño. 2 días después, el desconocido entró en la iglesia de Santa Catalina, en la colonia de Lomas del Toro, a una hora en que el recinto estaba cerrado, y se orinó y defecó en el altar. Además de decapitar casi todas las imágenes que encontró a su paso, la noticia esta vez salió en la prensa nacional y un periodista de La Voz de Sonora bautizó al agresor como el penitente endemoniado. Hasta ahí la cita. En el plano del linchamiento de la multitud, esta escoge una víctima masculina que figura como un agente distractor o mediación de engaño. Es la chiva, que sustituye al chivo expiatorio y funge a modo de engaño o ilusión. Aquí interpretamos que el chivo expiatorio son, por supuesto, pues las mujeres sacrificadas, superando al victimario feminicida y la recordación de las verdades de verdaderas víctimas inocentes de los crímenes que ocurren en el territorio. En otras palabras, el asesino de mujeres permanece impune, de tal modo que el victimario es reemplazado por un profanador de iglesias. Definitivamente en este hecho es claro que el mal opera por sustracción de materia o ausencia de Dios, tal y como plantean Girard, Sponville y Simone Weil. En la perspectiva del narrador de la novela, las ideas de los pensadores se dinamizan de la siguiente manera. En mayo ya no ocurrió ninguna otra, no murió ninguna otra mujer, descontando a las que murieron de muerte natural, es decir, de enfermedad, de vejez o de parto. Pero al finales de mes empezó el caso del profanador de iglesias. Un día un tipo desconocido entró en la iglesia de San Rafael, en la calle Patriotas Mexicanos, en el centro de Santa Teresa, a la hora de la primera misa. La iglesia estaba casi vacía. Solo unas cuantas beatas se apiñaron en las primeras bancas y el cura aún estaba encerrado en el confesionario.
La iglesia olía a incienso y a productos baratos de limpieza. El desconocido se sentó en uno de los últimos bancos y se puso de rodillas de inmediato, la cabeza hundida entre las manos como si le pesara o estuviese enfermo. Algunas beatas se volvieron a mirarlo y cuchichearon entre sí. Una viejita salía del confesionario y se quedó inmóvil contemplando al desconocido, mientras una mujer joven de rasgos indígenas entraba a confesarse. Cuando el cura absolvía los pecados de la India, empezaría la misa. Pero la viejita que había salido del confesionario se quedó mirando al desconocido, quieta, y aunque a veces apoyaba el cuerpo en una pierna y luego en la otra, y esto le hacía dar como unos pasos de baile. De inmediato supo que algo no estaba bien en aquel hombre y quiso acercarse a las otras viejas para advertirlo. Mientras caminaba por el pasillo central, vio una mancha líquida que se extendía por el suelo desde el banco que ocupaba el desconocido y percibió el olor de la orina. Entonces, en vez de seguir caminando hacia donde se apiñaban las beatas, rehizo el camino y volvió a confesar al confesionario. Con la mano tocó varias veces en la ventanilla al cura. Estoy ocupado, hija, le dijo este. Padre, dijo la viejita, hay un hombre que está mancillando en la casa del Señor. Sí, hija mía, ahora te atiendo, dijo el cura. Padre, no me gusta nada lo que está pasando. Haga algo por el amor de Dios. Mientras hablaba la viejita parecía bailar. Ahora, hija, un poco de paciencia, estoy ocupado, dijo el cura. Padre, hay un hombre que está haciendo de sus necesidades en la iglesia, dijo la viejita. El cura asomó la cabeza por entre las cortinas raídas y buscó en la penumbra amarillenta al desconocido. Y luego salió del confesionario y la mujer de rasgos indígenas también salió del confesionario y los tres se quedaron inmóviles mirando al desconocido que gemía débilmente y no paraba de orinar, mojándose los pantalones y provocando un río de orina que corría hacia el atrio, confirmando que el pasillo, tal como tenía el cura, tenía un desnivel preocupante. Después fue llamado al sacristán, que estaba tomando café sentado a la mesa y parecía cansado, y ambos se acercaron al desconocido para afearle en su conducta y proceder a echarlo de la iglesia. El desconocido vio sus sombras y los miró con los ojos llenos de lágrimas y les pidió que lo dejaran en paz. Casi en el acto, una navaja apareció en su mano y mientras las beatas de los primeros bancos gritaban, acuchilló al sacristán. En conclusión, quienes atentan contra la vida de las mujeres, que son las verdaderas víctimas del relato de Bolaño, son sujetos que actúan en la invisibilidad que les proporciona el crimen y la violencia fomentada en el mundo de las relaciones de producción que se privilegian en el capitalismo gore. Con el transcurrir del tiempo en Santa Teresa, los victimarios imitan la forma en que los asesinos matan a las víctimas, imitan la violencia contra la mujer, imitan los lugares en donde arroja sus cadáveres, en síntesis, imitan un modus operandi donde el cuerpo de la mujer es el lugar donde se escribe la violencia sacrificial, no obstante, de un sacrificio sin trascendencia. 2. Del capitalismo gore a la violencia gore. Linchamiento del cuerpo y violencias de género. Una de las consecuencias sociales más visibles en los relatos que se acabaron de narrar tiene que ver con el paso del capitalismo gore a la violencia gore. Consideramos que una valoración filosófica de este tránsito de la economía capitalista a las prácticas gore se produce en un fenómeno típicamente antropológico como lo es el linchamiento, la amnesia del cuerpo y la violencia de género. En efecto, existen comportamientos colectivos que producen violencia. Uno de estos es el linchamiento. Se trata de un tipo de violencia donde la mímesis actúa en toda su potencia. En efecto, cuando la multitud se une para ejercer violencia sobre uno solo, tiende a imitar la agresividad que surge en el otro. Todos se contagian en un mismo sentimiento: perseguir y linchar a un sujeto que se criminaliza por el grupo y es simbolizado como la fuente del mal, ya que es el catalizador del desconcierto común. En síntesis, podemos distinguir que el linchamiento es un tipo de sacrificio donde la multitud es alimentada por los afectos negativos del resentimiento, el odio y el menosprecio. Podría llamar a estos insumos motivacionales como el conjunto de las pasiones tristes que hacen interrupción afectiva de un proceso sacrificial donde el orden social ha sido capturado por el capitalismo gore. Para pensar con mayor profundidad la relación entre el linchamiento y el capitalismo gore, hemos escogido analizar un estudio de caso de la literatura latinoamericana, 2666 de Roberto Bolaño. En la parte de los crímenes, que fue la parte que comentábamos anteriormente, hay un personaje llamado pues por la prensa y el pueblo el penitente endemoniado. Este se introduce en un templo católico mientras que los lugareños oran o duermen. Primeramente escoge el lugar de la asamblea para orinar, días después en otros templos elige altar y otros lugares sagrados para hacer deposiciones. La ciudadanía se encuentra indignada a tal punto que si da con el paradero del penitente, inferimos que recurrirá al linchamiento.
Este penitente no es cualquier penitente, es uno endemoniado. Al tener esta característica necesita ser objeto de sacrificio, en otras palabras, de ajusticiamiento social. No obstante, en la ciudad donde ocurren estos hechos, Santa Teresa, México, diariamente se encuentran en los caminos cadáveres de mujeres que han sido asesinadas, empaladas, violadas y torturadas. Tal situación no genera indignación en la ciudadanía, al punto que se puede interpretar que el pueblo solo quiere encontrar al penitente endemoniado para lincharlo. También descubrimos que para los habitantes de Santa Teresa lo sagrado no obedece a una valoración incondicional de la vida de las mujeres, sino que más bien ésta se traslada a la preocupación por el mancillamiento de la pureza del templo católico. Por consiguiente, apreciamos allí que el linchamiento es una de las formas que ha tenido la cultura latinoamericana para apaciguar la ira que le produce la violación de lo sagrado. En contraste, las vidas humanas de las mujeres asesinadas devienen en cuerpos caídos en el olvido. A este fenómeno feminicida como lo denominamos como una amnesia al cuerpo del cadáver de la mujer. El resentimiento, el odio y en general el conjunto de las pasiones tristes que se derivan de la mimesis violenta son el combustible que alimenta la dinámica sacrificial. El linchamiento es aquel proceso en donde la multitud escoge un chivo expiatorio y de algún modo funda un ordenamiento social. La multitud y el linchamiento integran un pacto que pone en duda la teoría del animal político que cabalga en el pensamiento republicano, como también en las formulaciones griegas y romanas que han cimentado las bases del pensamiento jurídico y político de la civilización occidental sobre los estandartes de la deliberación pública y la elección de representantes políticos. El contractualismo moderno fracasa en la comprensión sociopolítica del linchamiento a una víctima sacrificial. Un filósofo emblemático como Jean-Jacques Rousseau situó dentro de un conjunto de valores civiles que expresaban el origen del Estado en categorías tales como las del contrato social, la igualdad, la justicia o la soberanía del pueblo. A contrapelo de esta teoría política, Girard antepone el poder de la unanimidad violenta, que se instaura en la sociedad a través de un tipo de locura que enceguece y reproduce la lógica social de la venganza. Hablamos del poder instaurador de la multitud. Para el creador de la teoría mimética, René Girard, la autoridad política no es propiamente la soberanía del pueblo, ni mucho menos la religión civil que constituye el poder político del contrato social, sino la locura de la violencia unánime que se expresa en la categoría religiosa de la multitud. Girard escoge sus ejemplos del Evangelio. Toma por casos las historias del rey Herodes que pretendía salvar a Juan Bautista o Pilatos queriendo salvar a Jesús. Sin embargo, la presión de la multitud es más fuerte y son las masas cegadas por la sed de compensación y sacrificio las que ordenan al rey Herodes la cabeza de Juan Bautista y es la fuerza popular la que reclama a Pilatos entregar a Jesús y no a Barrabás. Como lo declara nuestro pensador en la Bus Méconnue du Réel, los dos líderes políticos terminan cediendo a la presión mimética. Ahora son parte de la multitud. Los representantes políticos de estas sociedades se rinden ante el dictamen de la multitud y todos quedan contagiados por el poder unidimensional de la violencia. Esta perspectiva que piensa el orden social en relación directa con la unanimidad de la violencia, que es trágica e indiferenciada, cuestiona de raíz las tendencias críticas provenientes del marxismo y que consagran la justicia social a una suerte de voluntad general o consentimiento unánime que actúa como el fundamento del Estado. Sostenemos a modo de una tesis derivada de este planteamiento que el consentimiento popular, lejos de procurar la emancipación política, se encuentra atrapada en el odio social y la persecución de una víctima sacrificial que satisfaga el deseo de violencia mimética que domina el grupo. En este orden de ideas es posible definir la democracia como una fuerza violenta que contagia a todos, incluyendo a sus representantes políticos. En este sentido es esclarecedor situar el fundamento de la sociedad en la muerte del chivo expiatorio, sobre todo para distinguir el poder unidimensional que domina en el sentimiento popular, que reclama un sacrificio como un tipo de violencia que entra en la dinámica de la creencia religiosa como una forma política del sentir común o sentido común. En este punto encontramos fuertes indicios para distinguir que el chivo expiatorio, al ser un mecanismo psicosocial para agenciar justicia y paz a través de una muerte ejemplar, encarnada en la víctima sacrificial, se aproxima a lo que hemos denominado como tanatopolítica, o el conjunto de técnicas y filosofías del poder político que plantean la muerte como una forma de gobierno. El vínculo con el derecho se encuentra dado a partir de la violencia unánime y la celebración de la muerte del chivo expiatorio. Ahora bien, en el conjunto diverso de los autores que hacen parte de la historia del contractualismo moderno,
y en la que la teoría mimética mantiene una relación especial, se destacan los vínculos con la concepción del animal licántropo de Thomas Hobbes. En efecto, para el pensador inglés, el contrato social surge en la transición violenta que se da entre el estado de naturaleza y el estado político, como lo distingue Girard en los orígenes de la cultura. Citamos a Girard. Cuando la atracción mimética del rival crece, el objeto que se halla en el origen del conflicto tiende progresivamente a difuminarse. Se rompe, se destruye, en medio de la descomunal de todos los que rivalizan por él. Cuando tal cosa ocurre, proliferan los dobles y la crisis mimética se extiende y se intensifica más y más. Es el fenómeno observado por el gran politólogo inglés Hobbes, que lo llamó la lucha de todos contra todos. Hasta ahí la cita. 3. Linchamiento y soberanía. Capitalismo gore y tanatopolítica. Hobbes es el pensador político que considera la crisis mimética, voy aquí a la referencia un momentico. Por crisis mimética se entiende el fenómeno de la violencia como reciprocidad conflictiva entre los miembros de un mismo colectivo o entre grupos, naciones y pueblos. Ese es el planteamiento formulado por René Girard en su distinguida teoría mimética. Para ampliar cómo esta idea de la violencia se usa para leer fenómenos de conflictividad y producción de violencia en instancias hegemónicas de guerra permanente y violencia sociohistórica, puede consultarse este artículo hecho por mí, Deseo mimético y liberación en la inteligencia de las víctimas. Como que ahí propongo, digamos, una forma de entender esta crisis mimética en un contexto muy particular como es el contexto colombiano. Entonces, Hobbes es el pensador político que considera la crisis mimética, o sea, el conflicto de todos contra todos, el hombre es un animal licántropo donde todos luchan contra todos, esa es la crisis mimética. Profundizando en este análisis se descubre que en la lucha de todos contra todos adviene el miedo como un hecho social que mueve la escogencia de la víctima propiciatoria. Según Dubochet, es un comentador de la obra de Girard, en el estado de naturaleza prima la violencia. Es la violencia del principio del caos que funge como un elemento anterior al principio del ordenamiento político que prefigura a la aparición de un sistema social estatal. También en el pensamiento político de Hobbes se encuentra el pacto de asociación-sumisión, el cual da lugar al pacto de la representación. Esto traducido al lenguaje del chivo expiatorio no es más que el miedo de la multitud que transfiere la autoridad a una persona ficticia que la representa y que no es otra que cosa más que el Estado, el Leviatán, símbolo de la unanimidad monstruosa. Y aquí me parece que hay unos acercamientos muy interesantes. Esta figura pues del Leviatán como una figura de monstruosidad es muy semejante a la categorización que propone Valencia del Estado mexicano. Recordemos que ella está haciendo ese análisis del Estado mexicano como un gran macho. En la cultura pues mexicana y creo que en general latinoamericana, el macho representa eh, una masculinidad empoderada, que no se amilana contra nada, que lucha a muerte contra el otro, que juzga eh, los valores femeninos, ¿no? Los inferioriza, etcétera, etcétera, como lo analiza Sayek Valencia. Vemos que esto también está muy relacionado con el planteamiento de Hobbes, sobre todo con esta figura autoritaria de un leviatán, pues que podríamos decir que es un macho monstruoso, digamos así, y que es un símbolo del poder político. La multitud y el sacrificio son la representación persecutoria que funda la unidad social y genera la ilusión de un contrato social. Este hecho social revela la violencia originaria que se remonta al fratricidio entre Abel y Caín, que es la misma violencia que se desata entre Teocles y Polinices por la conquista del pueblo tebano, y la misma ruptura que se identifica entre Rómulo y Remo por el dominio del pueblo romano. Debemos que otra vez son figuras masculinas las que construyen pues este origen del Estado antiguo y que es la base del Estado moderno del que habla Hobbes en la figura del Leviatán. La gran diferencia que descubre Girard entre el relato sacrificial que se cuenta en la Biblia y el que narran los mitos y las tragedias de las historias griegas y romanas es que mientras en el primero la violencia es denunciada, en el segundo esta misma no solo es aprobada, sino que es enaltecida como una conquista que se jactan de experimentar los virtuosos, los hombres de casta, es decir, los victimarios. El contrato social es la designación de un chivo expiatorio que busca poner fin a la mímesis por apropiación, instaurando con ello la mímesis de reconciliación, que debe ser prolongada lo más posible para su perpetuación en el rito. Las visiones modernas que sitúan el origen del Estado desde el desconocimiento sobre la fundación de comunidades vinculadas con el rito sacrificial omiten de las pruebas de la etnología, según la cual las sociedades antiguas practicaban la instauración política de un reino sagrado cuyo origen tiene relación con el modelo de un legislador primordial.
¿En qué consiste este modelo de legislador primordial? Todas las investigaciones relacionadas con la inmolación de líderes políticos en las culturas africanas son estudios asimilados por Girard en la violencia del oso grado. Obra en la que el pensador francés da cuenta de un buen número de pruebas provenientes de la etnografía, las cuales indican que la base axiomática de la sociedad de sus orígenes primitivos conectan con una práctica sacrificial reveladora para la antropología religiosa, incluso para la misma antropología. Para Girard, y como ha quedado probado en este segundo capítulo de investigación, todas las instituciones humanas se han esforzado en reproducir un linchamiento reconciliador, que buscando nuevas víctimas se satisface con una que sería la original. Esta víctima originaria encarna la doble exigencia de un buen sacrificio. Es sagrada porque pretende ser la última víctima de la violencia, asegurando con ello el fin de la reproducción de la violencia masiva de todos contra todos y cataliza la reconciliación social. El principio de la soberanía política y la religiosa se descubre cuando la víctima sacrificial representa al líder político o rey. El monarca es ni más ni menos que el buen conductor del sacrificio, la víctima soberana. Para Dubochet, este descubrimiento de la etología resulta revelador para la teología política, porque convierte la soberanía en un rito sacrificial ejemplar, es decir, que motiva la sustitución de la violencia intensa por reconciliación unánime. A juicio del intérprete francés, lo que confirma el origen del sacrificio de la monarquía son las humillaciones e ignominias a las que el rey está sometido antes de su entronización. Hay todo tipo de malos tratos, como azotes, que le hacen tragar alimentos sucios, ser más sintomático para hacerle cometer el incesto que toma un valor ritual. Girard recuerda que María Antonieta fue acusada de incesto antes de ser llevada a la guillotina. Los modelos de la unanimidad violenta que tienen a la muerte del monarca como su forma sacrificial más distinguida mantienen relación con otras formas de sacrificio que se narran en los evangelios, como las relacionadas con la muerte por lapidación, que es el caso de la mujer adúltera proscrita por la ley del mosaica, o la de Cristo crucificado. En ambos tipos de inmolación sobresale como un hecho improbado que la legislación primordial tiene que ver con una ejecución donde la unanimidad de los participantes se ha sumado a una determinación colectiva que pretende el linchamiento de la víctima propiciatoria. Con esta visión sacrificial del poder político sobreviene una visión del mal en el mundo, donde se advierte que lo divino opera en la historia de los hombres por sustracción de materia o ausencia. Como lo evoca el filósofo francés André Comte Sponville, a propósito de la visión del mal como una forma de probar la existencia de Dios en la vida de los seres humanos, sobresale la visión de la mística y activista Simone Weil, y que se condensa en sus cuadernos Cahiers, obra que funge a modo de testamento filosófico. Los pensamientos de la filósofa son muy semejantes a la concepción girardiana de la violencia, primordialmente en el tema de la multitud y la solicitud del sacrificio. En una clara vocación del Evangelio de San Juan, para la poetisa y filósofa la inmolación del Cordero es una prueba del retiro de Dios de la creación del mundo. Situación sacrificial que atestigua no solo la existencia del mal en la historia, sino también una crítica a una visión de la divinidad como estímulo para el desarrollo y el progreso moral y social de la sociedad humana. O sea, digamos que si Dios está ausente del mundo, pues no habría ni desarrollo, ni progreso, ni superación de males, sino al contrario, pues una instauración del mal radical. El Dios que se inmola en el sacrificio es el Dios de la sustracción, la disminución o la amputación. De este modo, su retirada ha dejado que el mal opere en el mundo. La creación, escribe Simone Weil, no es por parte de Dios un acto de expansión de sí mismo, sino de sustracción y de renuncia. Dios y todas las criaturas son menos que Dios solo. Dios ha aceptado esta disminución, vacío de sí mismo una parte de ser. En este acto de se vació de su divinidad. Por eso San Juan dice que el Cordero fue degollado desde el momento mismo de la constitución del mundo. Hasta ahí Simón Weil. Esta idea de la divinidad amputada que se identifica en la figura de la inmolación al rey en analogía al sacrificio del Cordero, además de sustraer la existencia de la víctima propiciatoria a la violencia de un linchamiento marcado por la sevicia y el desprecio de la multitud, da cuenta de una idea de Dios como debilidad y, en último término, como renuncia al proyecto de una creación perfecta y acabada. La existencia frágil de lo divino que se pone de manifiesto en la expiación es análoga a la fragilidad de la víctima propiciatoria cuando se entrega al linchamiento de la multitud. En otras palabras, la finitud es una de las notas características de esta antropología sacrificial de lo religioso, que nos muestra metafóricamente que el universal humano como el divino son existencias vulnerables. No en vano, todos los registros literarios como los etnográficos que describen la personalidad deficitaria y defectuosa del chivo expiatorio
ponen de presente su existencia lábil y cargada de violencia. Las posturas críticas relacionadas con las violencias de género redundan en la premisa ética, ontológica y política, donde se distingue la vulneración de la integridad física y psicológica de la mujer. Así lo describe Girard en un ensayo que lleva por título No solo existen interpretaciones, también existen los hechos. Para que mi tesis sobre el chivo expiatorio se considere válida, no solo debe confirmar algunos datos mitológicos, sino todos. Algunas de las características de los héroes mitológicos confirman indirectamente el papel fundador de la persecución expiatoria en la estructura de la mitología. Muchos héroes presentan características que no son propias de su identidad individual, ya que aparecen en numerosos mitos, pero sí indican su identidad de víctimas. Estas poseen atributos que, en una comunidad primitiva y cerrada, singularizan a determinados individuos, entregándolos al abuso y la persecución. Se trata de algo banal y significativo. Muchos héroes míticos están enfermos, viciados o aquejados de dolencias y anomalías que desgraciadamente tienden a desencadenar contra ellos la hostilidad del prójimo. Un gran número de héroes míticos cojea o ha perdido un ojo, un brazo o una pierna. Otros presentan características que aún hoy molestarían. Pueden, por ejemplo, oler tremendamente mal, como el caso del penitente este que nos narra Roberto Bolaño. Todo ello explica el hecho de que al final son divinizados precisamente porque han sido victimizados. Otros héroes son tan pobres que no les queda sino mendigar. Otros sumamente feos, al contrario, tan increíblemente favorecidos en términos de riqueza, fuerza física, carisma personal, etcétera, que suscitan una envidia que puede convertirse en la causa principal de su reducción de chivos expiatorios. Y hasta ahí fue la cita de Girard. Y bueno, con esta presentación pues concluyo este ejercicio breve sobre el tema de mm, el capitalismo gore, el sacrificio y, bueno, la violencia de género. Gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por la presentación, por el rigor pues, de la exposición también, parte del tiempo de elaborar la lectura en una propuesta también propia. En estos momentos, entonces, queda abierta la posibilidad de intervenir. Recordemos que para pedir la mano en Teams es reacciones y allí está el icono de levantar la mano. Adelante, Sandra, por favor. Sí, me escuchaba. Buenos días, Juan Sebastián, profesor, ¿cómo está? Bien, sí, señora, sí, la escucho claramente. Bueno, quizás me estoy adelantando un poco y pedí la mano seguramente llevada por la emoción que me produjo esta relatoría. Entonces, si uno pudiera hacer un resumen y un repaso de todas las relatorías que hemos tenido en este espacio, esta podría ser quizás la relatoría que duele. Entonces, pues digamos que desde mi condición de mujer así lo he sentido. Y hay dos aspectos que me llamaron altamente la atención y de los cuales se me están derivando dos preguntas en este momento. Una es la amnesia del cuerpo femenino y otro es la mimética de la violencia. Entonces lo que me estaba preguntando es si es posible en primera instancia pues como encontrar una propuesta filosófica ante esa amnesia del cuerpo femenino, pero sin que esa propuesta me lleve a una mimética o como, porque yo siento al momento que te estaba escuchando, yo sentía que yo estaba entrando en un estado de mimética. Entonces claramente se ve como que la mimética surge como de un deseo. Entonces, ¿cómo yo, digamos, como filósofa, podría encontrar una propuesta que me ayude pues como a contribuir a la eliminación de esa amnesia sin que yo caiga en esa mimética que, que siento que también tengo que destruir? No sé si fui clara con la pregunta. Súper clara, muy interesante su planteamiento. eh, mm, Muy chévere porque fíjate que esas relaciones conceptuales que propones pues dan pie para seguir pensando el tema. Yo en este momento no tendría una respuesta a tamaña pregunta tan dura. Eh, claro, lo de la amnesia del cuerpo, primero pues yo cómo llego a ese concepto.
llego a ese concepto justamente por el relato de Roberto Bolaño, ¿sí? Creo que fue Roberto Bolaño el que me hizo pensar de que hay un anonimato, ¿sí? Y hay una borradura de la memoria del otro, ¿sí? Como que borrar la memoria del otro. A ver, yo en donde he visto más esos análisis, yo los he apreciado sobre todo, no en la teoría mimética, sino más bien en una cosa que se ha llamado antropología de la violencia. Y en Colombia hay una antropóloga de apellido Uribe, que en este momento se- se- es- ella tiene un análisis muy interesante sobre la descripción de violencia en cuerpos, pero durante la guerra de los 1000 días. Y entonces ella tiene un análisis muy interesante de cómo ocurre una suerte de animalización del cuerpo humano que es asesinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tratar a digamos, degollar a los seres humanos como si fueran cerdos, por ejemplo. Entonces ella analiza esas prácticas de escribir de alguna manera un mensaje en el cuerpo humano como si se tratara de un animal que hay que degollar en matadero, ¿sí? Entonces, claro, esa amnesia tiene que ver un poco con comenzar a hacer unas descripciones fenomenológicas sobre cómo procede esa violencia contra el cuerpo femenino, ¿sí? Y un ejemplo de eso yo lo veo en la moda, en forma como Roberto Bolaño en 2000 en 2666 narra a modo como de un relato forense, porque es así, uno cuando lee eso, uno pareciera que estuviera escuchando un relato forense, ¿no? Con todas estas mujeres asesinadas, violadas, estranguladas, todo eso es amnesia, ¿sí? O sea, todas esas son prácticas de amnesia. Entonces, ahí yo todavía no he encontrado el filósofo o la filósofa que nos permita, pero yo pienso que sí hay estudios de género que se van por ahí. No sé si Judith Butler también lo muestre. Yo creo que sí, ella podría ser una referente para tu inquietud y no caer en la mimética, claramente, porque pues es decir, el deseo de, por ejemplo, no, pues me voy a vengar y entonces el macho hay que odiar es al hombre, ¿no? Ese sería un comportamiento mimético que se deriva, por ejemplo, pues de apreciar pues toda esta destrucción de un cuerpo humano, un cuerpo femenino. Me parece muy interesante su pregunta y habrá que seguir investigando sobre eso. Muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna observación, comentario? Ana María. Ya. ¿Quién levantó la mano primero, Ana María o Juan Carlos? Juan Carlos, adelante, por favor. Buenos días. Yo quisiera preguntar o sea, este tipo de análisis, lo que sugieren es que la violencia es central en las formaciones sociales o políticas, porque pues, para mí la violencia sigue siendo una excepción y la verdad de fondo veo como un problema o sea, como un problema, ¿cómo lo digo? Como un problema de método para tratar de uno como mm, elaborar un análisis y llegar a un juicio ponderando todos los aspectos de las formaciones históricas y no de entrada como fijarse en la centralidad no en la centralidad, sino casi que suponer como la centralidad de un aspecto. Eh, muy, muy valiosa su crítica, Juan Carlos. Eh, sí, digamos que Sayak Valencia justamente habla de una episteme de la violencia. Es uno de sus planteamientos fuertes en el libro de Capitalismo Gore. Y ella analiza ese fenómeno justamente en un periodo de la historia que sigue siendo actual hoy en México, que es pues toda la captura del narcotráfico o cómo el narcotráfico ha capturado el Estado mexicano hasta el punto de que ella utiliza el concepto de narcoestado, ¿sí?
Entonces, yo considero que el análisis que propone Sajak Valencia en Capitalismo Gore es un análisis situado, sociohistórico, es un análisis sin suposiciones, digamos. Tal vez yo las trasladé de alguna manera en un diálogo con René Girard y el tema sacrificial, el linchamiento, la persecución, todo esto de la teoría mimética. Y estoy muy convencido de que hay diálogos muy interesantes con el planteamiento de Sajak Valencia, eh, particularmente pues en un poco esa visión también sacrificial que hay del cuerpo femenino en un contexto dominado por el capitalismo gore. Recordemos que la palabra gore es tomado por Sajak Valencia del cine, digamos, de la pornografía, ¿sí? Y es un tipo de pornografía donde pues el cuerpo es sometido a una especie de maltrato, ¿sí? Y según eso, el maltrato produce placer. O sea, hay una cosa ahí como medio sádica en eso. Entonces, eso tiene que ver también con la teoría mimética, en el entendido de que el otro es mi rival. O sea, si yo voy a lacerar un cuerpo, pues es porque lo estoy percibiendo como mi enemigo y mi rival, y entonces lo puedo dominar y lo puedo dañar, ¿sí? Eso maximizado sociohistóricamente, básicamente es lo que hace digamos, el capitalismo gore en lugares de frontera. Entonces, todo lo que es la trata de blancas, la prostitución, ahora pues lo que está cogiendo fuerza también, que es la figura del coyote pasa de un lugar a otro personas, todo eso hace parte de unas prácticas gore, ¿sí? Y que están ahí certas en la historia, están en el tiempo, están en la realidad sociohistórica. Entonces, a mí me parece que sí, Sajak Valencia sí logra mostrar efectivamente esa episteme de la violencia en un lugar en específico, que serían los espacios de frontera, y muestra todo eso, ese análisis de cómo el narcotráfico va configurando, capturando el Estado, y cómo esa narcocultura se va, digamos, permeando todas las estancias de la vida social de las personas, hasta el punto que el narcotraficante se convierte en un sujeto modelo, además. Y pues de eso sabemos mucho en Colombia, ¿sí? El narcotraficante como sujeto modelo sigue siendo, pues, yo no sé si usted ha observado, pero hay taxis, yo veo taxis que tienen el logo de Pablo Escobar ahí abajito, como si fuera un modelo, ¿no? A seguir. Y eso es justamente lo que pasa en una sociedad donde, digamos, el criminal se convierte en una especie como de ídolo, ¿sí? Ahí vemos como una especie de idolatría del mal, ¿no? Y claramente está representada por una figura masculina que ejerce una serie de violencia sobre el cuerpo femenino y demás, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí, que la postura de Sayas Valencia sí es una lectura muy juiciosa sobre la episteme de la violencia en un territorio de frontera que es todo lo que pertenece pues a Sonora, Tijuana, por ejemplo, y que conecta con lo que planteaba Bolaño, ¿no? En el norte de México, cómo es el modus vivendi, es una cosa durísima, y donde lastimosamente es el cuerpo de la mujer la que termina siendo el objeto de un sacrificio sin redención. O sea, estamos diciendo que no es eh, una de las cosas duras del sacrificio que se plantea en el capitalismo gore, es que las víctimas no son redimidas, no son, digamos, para recuperar un poco el planteamiento de la compañera anterior, ¿cómo hacemos para superar la amnesia del cuerpo femenino? Pues hay que entrar en una filosofía de la memoria. Y aquí pues tenemos que dialogar con autores. Bueno, si tú estabas pensando cuáles serían esos autores que nos permiten y superar la amnesia del cuerpo femenino, Walter Benjamin, por ejemplo, Paul Ricoeur es otro. Esos filósofos me parecen muy interesantes porque plantean un tema sobre la memoria y cómo recuperar la memoria de ese otro que ha sido ninguneado, olvidado, anónimo. Ahora, claramente, hay que empatizar porque la memoria desde la perspectiva de género es otra cosa también. Puede ser mucho más simbólica. eh, sí, sí, es otro tipo de memoria. Aquí tendríamos que dialogar también con el pensamiento feminista. Pero bueno, eso es lo que podría decirle a Juan Carlos. Ana tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por este tema.
traer este tipo, digamos, como de lecturas que sí generan mucha apertura como a mirar fenómenos de otra manera. La violencia ha sido, digamos, en la historia de la humanidad, en muchas ocasiones, en muchísimos escenarios, puesta como esa crueldad o ese atropello hacia tal vez creo que lo mencionabas al comienzo, como hacia la soberanía de esa política de la multitud, creo que fue como el término que tal vez hacía referencia. Y pues no sé si, más bien como mi inquietud es más como hacia los temas que mencionabas que habías hecho como de investigación en América Latina o en filosofía latinoamericana, pues esta puede ser una, yo no conocía el concepto de sociedad, de esta sociedad, digamos, como lo titula Gore, de esta sociedad Gore, pero no sé qué otros fenómenos o qué otras miradas se les está dando a este tema de violencia y pues la filosofía puesta ahí como en ese escenario, o sea, como de esos desarrollos violentos o esas prácticas con violencia en diversos acontecimientos de la sociedad. No sé si hayan otras formas, o estamos hablando hoy de capitalismo Gore, pero no sé si hay otras miradas en ese tema, en violencia y filosofía de violencia. Pues. Sí, bien, claramente la tematización de la violencia por parte de la filosofía pues no es algo desconocido, eh, y es una cosa que está ahí permanentemente en los autores. Pero pues yo le podría decir, digamos, una pista para rastrearlo en algunos autores que yo particularmente trabajé en mi investigación doctoral. Por ejemplo, Thomas Hobbes. Ahí hay una idea de la violencia, ¿no? Sobre todo en la teoría del animal licántropo, pues es el hombre como un lobo para el hombre. Entonces, Thomas Hobbes usa digamos, la violencia como una forma de construir paz social, por ejemplo. Una teoría fuerte ahí. Maquiavelo también es otro pensador que plantea la violencia, sobre todo cuando piensa que el príncipe sí debe recurrir a la violencia para, digamos, legitimar una forma de poder, pues también, ¿no? O sea, violencia y soberanía van muy de la mano. Y bueno, aquí habría que reivindicar también la investigación de Giorgio Agamben, Homo Sacer. Giorgio Agamben también muestra efectivamente cómo violencia y soberanía están juntas, ¿no? Entonces, cómo el poder soberano es un poder violento, ¿no? Y cómo, de alguna manera, ese poder soberano, que es el poder violento, explicó, entre otras cosas, la debacle que vivió la humanidad con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él plantea efectivamente que ese poder soberano que agencia violencia, pues desnuda cuerpos, y entonces los campos de concentración son expresiones de ese poder soberano donde niños, mujeres, ancianos quedaron reducidos a lo que llama Agamben la vida desnuda o la nuda vida, ¿sí? Entonces ahí tienes también otro planteamiento muy interesante. A mí me llamó la atención pensar la violencia y la soberanía, sobre todo desde el relato de Roberto Bolaño, porque si te das cuenta, hay una ironía muy dura en Roberto Bolaño. Dice, los asesinatos de las mujeres no conmovieron a la sociedad, pero sí lo que hizo el penitente al mearse y cagarse en los santuarios. Entonces, es muy interesante ver ahí cómo el centro de la atención ya no son los cuerpos, y eso es una amnesia total, esa es una cosa loquísima como la multitud, porque aquí ya es la multitud, el poder de la multitud, se olvida de las mujeres fácilmente y entonces sacrifica a un hombre, ¿cierto? Que es un nadie, digamos, y de un momento a otro se vuelve en el estelar de la sociedad, se vuelve en el centro de atención, en el foco, y entonces la sociedad clama sacrificar, o sea, la multitud, que es un concepto que yo uso acá y que es un concepto religioso, digamos, y la categoría de multitud tiene que ver eso con una masa que toma, digamos, una víctima sacrificial y la expone, ¿sí? Eso mismo pasó acá, o sea, el penitente endemoniado es sacrificado en los medios, es perseguido por la multitud,
es linchado por la multitud y las mujeres quedan olvidadas. ¿Ves? Entonces, ese juego del soberano, ahí tenemos un ejemplo muy irónico de cómo la atención de la gente se traslada de las víctimas femeninas, o ni siquiera, porque no fue, ni siquiera fue atención, o sea, las mujeres fueron normalizadas, las muertes de las mujeres fueron normalizadas por esta sociedad, pero la figura masculina que se cagaba y se orinaba en los lugares sagrados, no. Entonces, ahí es una ironía brutal que propone Roberto Bolaño y nos pone a pensar, oiga, pero ¿qué pasa en esta sociedad donde vea toda esa cantidad de mujeres muertas y de qué manera? Pero eso no merece la atención si además los medios, y ahí también digamos que Bolaño hace un guiño ahí del papel que ejercen los medios para, digamos que lo que llama Sayak Valencia el amarillismo, ¿cierto? De los medios en este escenario del capitalismo gore, pues potencia un poco lo que no debería potenciarse, ¿sí? Esa es una cosa bastante fuerte que me parece que muestra un poco la banalidad de todo este proceso y de análisis y de pensar el cuerpo femenino y la memoria de otra manera y cómo eso termina siendo banalizado por una ciega decisión de la multitud enceguecida. Y que se parece un poco al análisis también del soberano, ¿no? El poder soberano es un poder ciego, digamos, que inscribe violencia sin más. Algo así. Entonces, Thomas Hobbes, Maquiavelo, Giorgio Agamben serían como unos autores para pensarnos esas otras formas de pensar la violencia. Judith Butler, también te había comentado que Judith Butler también tiene una propuesta muy interesante, sobre todo la violencia del cuerpo femenino, el tema de la sexualización, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por ahí, para cosa. Ok, gracias. Juan Carlos tiene la mano levantada. Sí, quería hacer una petición, es si podría leer o enlazarnos las citas de la bibliografía, sobre todo las citas a Girard, Sponville y Simone Weil, que hay encuentro una tesis interesante de lo que expuso. Y para terminar, una observación. Yo pienso que la filosofía de Hobbes, más que de la violencia, es del miedo. Y me parece que en lo expuesto ha quedado como ausente el papel del miedo. Porque es el temor, a mí me parece que es más el temor el que induce el contrato social, la violencia. Y por ejemplo, el tema del asesinato contra digamos, la profanación que hacen las iglesias de este tipo también se puede pensar desde el miedo, y habría que preguntar por qué causa más temor lo que lo que pasa en las iglesias que lo que pasa con el asesinato de las mujeres. Y también pienso que hace falta mucho, habría que abrirle margen al papel del miedo, porque es que la violencia tiene una economía muy física y siempre tiende a resolverse. O sea, una guerra siempre se resuelve porque su economía física se agota para alguno de los lados. En cambio, el temor no, el miedo no. La economía del miedo me parece que no tiene límites. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus observaciones. Sí, sobre la relación entre Girard, Simone Weil y Sponville, ahí en esa parte yo trato como de hacer una mirada más al tema teológico y enlazar un poco la violencia con la ausencia de Dios. Entonces, digamos, hay un ateísmo ahí que de alguna manera, digamos, explica por qué la violencia es tan arrecia con más fuerza y cómo no habría pues un teísmo o no, digamos, no habría pues la promesa de un Dios. Si hay un Dios ausente, entonces no habría una forma de salir de la violencia. Eso sería una cosa catastrófica. Mm, Aunque Girard sí piensa de que efectivamente solo con la presencia de pero un Dios
digamos, es un Dios muy, es muy particular porque, digamos, es un Dios que renuncia a la violencia, ¿sí? Sería un Dios de la no violencia, digámoslo así. Em, o sea, para Girard sí habría una posibilidad de superar la violencia a través de una figura divina, pero no al estilo del penitente endemoniado, ¿sí? Sino algo más confrontante y más real, con la persona humana, ¿no? Eso, eh, digamos que Spombi lo llamaría como un ateísmo sin Dios, digamos, ¿sí? O un teísmo sin Dios, digamos así. Eh, Ahí el tema teológico es un tema bien controversial que hay que mirar en lupa más. Y sí, claro, hay una tesis muy interesante sobre la violencia y lo sagrado. Ahora, sobre lo otro que usted menciona del miedo, sí, yo estoy de acuerdo que si hacemos un énfasis más afirmado del miedo, posiblemente encontremos otras maneras de pensar un poco la violencia y eso, esa categoría que usted propone, una economía física de la violencia y que hay una economía del miedo que va más allá de la violencia y que es, podemos decirle, llamarle, no es de contrapunteo de yo te pego, tú me pegas, que sería como la economía de la violencia física de la que usted habla, sino que aquí sería una otra economía distinta que es la del miedo, que sería una cosa eh, infinita, usted lo ha dicho así, me parece también muy valioso ese aporte que hay que pensar más. Claramente, pues no podemos negar, digamos que el principio, hay un principio antropológico en Thomas Hobbes en cuanto a su teoría del hombre como animal licántropo, y hay una rivalidad, digamos que, o sea, Thomas Hobbes habla de una violencia de todos contra todos, eso sí no lo podemos negar. Ahora, esa violencia de todos contra todos va a ser sustituida por un miedo, ¿no? O sea, no nos vamos a agredir físicamente hasta matarnos, sino que vamos a utilizar ahora el miedo como un mecanismo de detener la violencia, digamos, la eliminación de contrarios, de adversarios, y vamos a dejar el miedo que se encuentre ahí socialmente y que de alguna manera trate de crear un estado de seguridad con el miedo. Eso me parece interesante, sí. Bueno, muy valiosos sus aportes, muchas gracias. Les agradezco porque eso me va a permitir a mí profundizar. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, Juan Carlos, Sandra, Luz Estela, Ana María. Em, la invitación entonces es precisamente pues como a seguir indagando en todas esas cuestiones que quedan abiertas y una cordial invitación para el próximo año que les estaré enviando la información sobre la programación del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y una feliz tarde. Muchas gracias, Einar, que tengas un buen Gracias. almuerzo. Muchas gracias.